Hola, Dios les bendice. Espero que se encuentren bien, espero que hayan estado viendo sobre de cómo afrontar los cambios. Sí, como dijimos anteriormente, los cambios se tienen que afrontar. Los cambios físicos, los cambios emocionales, los cambios espirituales, sí. Pero primero para hacer un cambio es de dentro hacia afuera. Espíritu, alma, cuerpo. ¿Por qué? Porque si tú quieres hacer un cambio nada más por fuera, quieres cambiar, quieres ser diferente, pero nada más en lo físico, no te va a servir de nada porque tarde que temprano vas a seguir cayendo. Si tú quieres hacer tus cambios nada más en lo emocional, de nada va a servir porque tú tienes que retirarte de ciertas acciones, de ciertas situaciones en lo físico, ¿sí? Y vas a necesitar lo espiritual. Si tú quieres empezar con los cambios espirituales, es la mejor forma que puedes hacer. ¿Por qué? Porque vas a necesitar para tus cambios físicos y emocionales, vas a necesitar a Dios. Vas a necesitar conectarte con ese ser superior que se llama Dios, ¿sí? Muchos le llamamos nuestro superior, etcétera. Pero vamos poniéndole el nombre correcto. El nombre de ese ser superior a nosotros es Dios. Ese ser tan maravilloso que siempre, siempre está con nosotros, que nos cuida, que nos ayuda, que nos disciplina, pero siempre, siempre está con nosotros. Como les decía, para afrontar los cambios espirituales necesitas de Dios, para que Él te fortalezca, para que Él te ayude y porque vas a tener que empezar un camino eterno, ¿sí? Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, se conecta esa parte espiritual que tú tienes con el creador de todo. Entonces automáticamente vas a fortalecerte, vas a conocer vas a tener un nuevo caminar. Y esa guía de ese nuevo caminar espiritual es la Biblia. Muchos decimos, pero es que yo no lo entiendo. Es normal y natural. Cuando tú has estado siempre en la ideología del mundo, ¿sí? Te cuesta trabajo entender la Biblia. Empiezas a leerla como si fuera un libro cualquiera de ciencias, un libro común y corriente. Solamente que este libro no es tan común y corriente. Este libro es una guía para un mundo espiritual. Es un libro que se lee tanto en el espíritu como en lo físico. Es un libro que se entiende tanto en en el espíritu como en lo físico. Tú me vas a decir, bueno, Maru, ¿y cómo es eso en lo que lo lees en el espíritu? Le tienes que pedir a aquel que inspiró la palabra, la Biblia, tienes que pedirle que te ayude a entender lo que Dios quiere hablar a través de él. ¿Por qué? Porque si no vas a empezar a entender cosas diferentes. Vas a querer razonar ese libro como lo razonan los seres humanos, ¿sí? Como se razona un libro de matemáticas, de español, de biología, etcétera, ¿sí? Y no, ese libro es escrito por hombres inspirados por el Espíritu Santo, inspirados por Dios, ¿sí? Entonces, solamente las cosas espirituales se pueden entender a través del Espíritu Santo. Para que tú leas la palabra, tienes que irle pidiendo a Dios que te muestre lo que Él quiere decir. Y vas a ver cómo poco a poquito, es como cuando cae una gota de agua. Empieza poco a poquito, al principio nada más te moja, al principio nada más te moja, pero ya después entre gota y gota se va haciendo ya ese hoyo que te va a permitir que tú vayas más hacia adentro de ese conocimiento.
que tú entiendas más la parte espiritual. Entonces, por ello no te preocupes, tú ponte a leer la Biblia, pero pidiéndole al Espíritu Santo que te revele lo que realmente Dios quiere hablar a través de él para ti. La Biblia es personal. ¿Por qué te lo digo que es personal? Muchos que hemos empezado a escuchar la palabra, muchos de nosotros lo que hemos hecho es entender lo que la otra persona, lo que Dios le ha revelado a la otra persona. Pero nosotros no nos ponemos con ese tiempo y decirle, bueno, Señor, en lo personal, ¿tú qué me quieres decir a mí? Porque acuérdate que lo más importante de todo esto es realmente tener nuevamente esa relación entre el Creador y su creación, entre el Padre y el Hijo, ¿sí? Dios como nuestro Padre, nosotros como sus hijos. Eso es lo más importante, el volver a esa relación que tenía Adán y Eva antes de ese pecado de rebeldía, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a hacer? Simple y sencillamente pedirle a Dios que nuevamente te revele a ti en lo personal qué es lo que quieres saber a través de él. Y puedes seguir escuchando lo que Dios les está revelando a los demás. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a entender y a comprender que tienes que llevar esa relación con Dios. Te va a ayudar a entender y a comprender que cuando uno está ¿cómo decirte? En el mundo, en lo físico, con las ideologías, el razonamiento físico, ¿sí? No alcanzas a entender y a comprender lo que es lo espiritual. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente lo espiritual es contrario a lo físico. Tú me vas a decir, oye Maru, pero ¿cómo es eso? Sencillo. En lo físico, para que tú quieras subir, necesitas pisar a otros, ¿sí? Hacerlos para que tú vayas subiendo y vayas subiendo. En lo espiritual, si tú quieres subir, tú tienes que servir al que está cerca de ti. Tienes que enseñarte a servir, a enseñar, a llevar el camino a esa persona. No puedes irte tú solo. Esto es compartir con Dios y con tus hermanos, porque ya aumenta tu familia. Ya no nada más es tu familia la que tienes biológica, sino ya son muchos hermanos espirituales. Fíjate, Dios hablaba con Abraham y le decía que iba a tener una descendencia tremenda, ¿sí? Cuando nosotros nos dicen, es que vas a tener una gran descendencia, creemos que nada más es nuestra familia, lo biológico, pero no, estamos hablando de que todos pasamos a ser hijos de Dios, todos pasamos yendo poco a poco a pertenecer a esa familia de Dios. ¿Qué es lo que va a pasar? Muchos de nosotros tenemos, como te decía anteriormente, ciertas expectativas de lo que va a ser cuando nosotros nos volvamos a Cristo, nos convirtamos a Cristo. No te estoy diciendo a una religión en específico, no. Cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios, en seguidores de Cristo, en discípulos de Cristo, es muy diferente a una religión. ¿Por qué? Porque realmente quien va a ser tu ejemplo es Jesús. ¿Cómo se comportó Jesús? ¿Cómo era Jesús con las demás personas? ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacía Jesús? Tienes que ir transformando tu vida. Hay una parte en la palabra que dice que tenemos que morir al yo para vivir en Cristo. Muchos de nosotros decimos, ¿cómo es eso? ¿De qué me está hablando? ¿Qué significa eso? Es dejar lo que tú quieres hacer de acuerdo al mundo
para seguir lo que Cristo tiene para ti, lo que Dios tiene para ti, de acuerdo a su voluntad. Es muy diferente. Es el hecho de mantenerte unido a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú te mantienes unido, es por ejemplo, si tú tienes a este arbolito así por decírtelo, y viene vientos, esto se hace así y se puede resquebrajar, ¿sí? Si tú te mantienes unido a Dios, ¿sí? Por mucho que le muevan, no se va a hacer no va a ser tan fácilmente el que estés tú nada más solo, sino Dios va a ser aquel que te ayude a fortalecerte para que sigas tu camino bien, tu crecimiento espiritual vaya bien. Ahorita hay muchas doctrinas que puedes oír, que puedes aprender, que puedes, ¿sí? Yo he estado escuchando varias y me gozo al saber que la gran mayoría de ellas, ¿sí?, vienen de la palabra de Dios. Vienen de la Biblia, ¿sí? Tú me puedes decir, no, Maru, pero es que ¿cómo? Ponte a leer la Biblia y si es que ya tienes ciertos conocimientos, ciertas cosas de alguna doctrina, ponte a leer la Biblia, ¿sí? Y todo eso viene en la palabra. Si tú dices, bueno, pues es que la Biblia no. La Biblia es antes de toda esta doctrina. Antes de todo esto, la Biblia ya estaba. La palabra de Dios estaba vigente. ¿Sí? Con la palabra Dios hizo el universo, Dios le puso orden a la tierra. Dios creó muchas cosas a través de su palabra. ¿Sí? Entonces, si tú realmente quieres entender y quieres intentar comprender, ¿sí?, yo te invito a que tú vayas leyendo la palabra, ¿sí? Lee la Biblia, lee, como decimos algunos, ese manual de instrucciones de cómo vivir en un mundo espiritual, cómo empezar tus cambios espirituales, cómo aceptar y ser guiados para que tú camines en ese mundo espiritual. Fíjate que cuando yo me acordaba, cuando yo empecé, ¿sí?, yo estaba de pequeña con Dios. Luego, como vas creciendo, pues lo que te enseñan ¿cómo se llama?, en la escuela, las ideologías que tú tomas, los comentarios de los amigos, etcétera, te vas separando de Dios. Si te vas separando de Dios. Cuando Dios te habla y te dice, ¿sabes qué? Regresa a mí. Regresas. ¿Sí? Pero vienes muy maleado, valga la palabra, de las cosas del mundo. Tienes que ir quebrantando y tienes que ir dejando atrás todo eso que traes en el mundo. Tú me vas a decir, oye, Maru, pero es que es bien trabajoso, ¿cómo voy a poder hacer eso? No te preocupes, tú ya no haces las cosas solo y ya has entendido a través de la palabra de Dios que únicamente Dios es el que transforma a las personas. ¿Cuántos de nosotros no hemos peleado con una persona alcohólica porque queremos que se salga del alcoholismo? ¿Cuántos de nosotros no hemos peleado con una persona adicta, con una persona con relaciones destructivas, con una persona que trabaja, que tiene de adicción el trabajo, ¿sí? Con personas que tienen cierta problemática que a fuerzas nosotros lo queremos cambiar, ¿sí? Queremos cambiar a esa persona y nos enoja que esa persona no entienda. Pero ¿sabías tú que esa persona, independientemente de lo emocional que trae también mucha carga espiritual? Toda esa carga espiritual es por la que hay que ir cortándolo. Haz de cuenta que es un campo y tú le vas a ir cortando toda la hierba fea a ese campo. ¿Cómo lo vas a hacer? A través de la oración. A través de la oración tú le vas a pedir a su creador de esta persona,
que es Dios, ¿sí? Que es tu creador, que es mi creador, que es el creador de todos, tú le vas a pedir que ese campo que es su vida, ¿sí? Le vaya quitando todas esas hierbas malas, ¿sí? Para que llegue el momento que sea un campo florido y hermoso. Pero ¿cómo lo vas a hacer? A través de la oración. Muchos peleamos, queremos confrontar a las personas, queremos alegar con las personas. Y Dios te dice, no contiendas, no compitas. Yo voy a hacer las cosas, pídemelo a mí. Yo quiero escucharte y yo quiero obrar de lo que tú quieres hacer. Siempre y cuando entre en la voluntad de Dios. Ahí me vas a decir, bueno, Maru, pues ¿cómo es ese siempre y cuando? ¿Cuándo es la voluntad de Dios y cuáles oraciones van a entrar a la voluntad de Dios? Las oraciones donde intercedes por tus hermanos, ¿sí? Llámales papás, mamá, papá, hijo, amigos, etcétera, etcétera, ¿sí? Las oraciones por ellas, que vas a querer no que se haga tu voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios en ellos. Muchos de nosotros cuando decimos, Señor, hágase tu voluntad, no leemos, ¿cómo se dice? Inconscientemente le ponemos le agregamos otro pedazo a esa oración. Señor, hágase tu voluntad siempre y cuando esté de acuerdo a la mía, ¿sí? Y no es así. Cuando tú le dices a Dios, Señor, hágase tu voluntad, es quito mis manos del trabajo de Dios, no obligo a la persona a hacer lo que yo quiero, como yo pienso, como yo deseo, sino todo se lo dejo en manos de Dios. Haz de cuenta que cargas a esa persona y se la entregas en las manos a Dios. Y tú le dices, Señor, aquí está. Ya no vas a decirle, Señor, ¿sabes qué? No me gusta cómo lo estás cambiando. Yo lo sigo cambiando. No, ya no. Tú se la vas a entregar completamente. ¿Sí? A veces nos da miedo entregar a una persona a Dios porque cambian en forma diferente a como nosotros queremos. ¿Sí? A veces nosotros decimos, Señor, sácalo del alcoholismo, Señor, sácalo de las drogas, Señor, quítalo de esa relación destructiva, Señor, ¿sí? Pero tú no sabes lo que Dios está haciendo también. A lo mejor tú le dices, Señor, sácalo del alcoholismo, ¿sí? Y Dios, ok, lo saca, ¿sí? Y cuando saca del alcoholismo a alguien, automáticamente su carácter cambia. Ya no es ese ser dependiente de ti. Es un ser dependiente de Dios, no de ti. Cuando alguien deja de depender de nosotros nos entra ese pavor tremendo de que, ¿y ahora qué voy a hacer yo? Si ya no depende de mí esta persona, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo le voy a hacer yo? ¿Qué hago? Ya no tengo a quién mandar, ya no tengo con quién pelear, ya no tengo a quién obligar. Pero ¿qué crees? Que ahí en ese instante dices, ya no tengo, pero las manos van para arriba, ¿sí? Ya no tengo, si te fijas los dedos van hacia ti, hacia arriba. La comunión hacia arriba con Dios, tuya. ¿Qué vas a hacer? Dejar de preocuparte por la otra persona, porque ya se la entregaste en las manos de Dios, y empezar a preocuparte por ti, esa relación con Dios. Eso es lo que tienes que ir poco a poco entendiendo. Por eso es bueno leer las escrituras porque ahí te va a ir enseñando y te va a ir dando esa confianza, esa tranquilidad por todas las promesas que vienen. ¿Quieres obtener sabiduría? Vete a Proverbios, ponte a leer Proverbios, el libro de Proverbios,
y vas a encontrar muchas cosas y ahí te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que tú estabas haciendo erróneas. Ponte a leerle. Otra cosa, ¿quieres saber cómo es Cristo? Ponte a leer los evangelios. Ve viendo cómo se comportaba Jesús, cómo le hacía Jesús. Pero aquí lo más importante es que si estás leyendo la palabra, le pidas a Dios revelación. Ok, Señor, a ver, Jesucristo se ponía a orar. ¿Para qué se ponía a orar, Señor? ¿Qué había en esas oraciones? Y Dios te lo va a revelar a su forma y en el modo que tú sepas. A ver, Señor, Jesucristo, a pesar de todo lo que hacía, a pesar de todo lo que le hacían, ¿sí? Que le calumniaban, que le decían, que bueno, cosa y media, ya lo leerás en los evangelios. A pesar de todo eso, Señor, raras veces se enojó. ¿Cómo le hacía? Porque esa pregunta yo la hice. Yo le pregunté a Dios, bueno, Señor, ¿y cómo le hacía Jesús para mínimo no aventarles una pedrada? Porque había momentos en que si tú lees las escrituras, tú decías, chispas, esto conmigo como que es muy fuerte, ¿no? Pero cuando tú lees las escrituras, tú ves cómo le hacía. Y si tú vas y le preguntas a Dios, ¿sabes qué? A ver, Señor, ¿cómo pasaba esto? ¿Qué hacía Jesucristo? ¿Cómo le hacía? ¿Qué pensaba? ¿Qué quería? Etcétera. Cuando tú empiezas a ver todo esto, fíjate que Dios te empieza a contestar. Por eso, ¿cómo te diré? Cuando Dios hablaba con su Hijo, Dios Padre hablaba con Jesús en esas oraciones, porque es una plática entre padre e hijo. Es como nosotros en la oración, que si nos ponemos a platicar, es una plática entre padre e hijo. Es una situación de que nosotros le decimos, oye, Señor, pasa eso, y Él nos va a contestar en la forma que nosotros sepamos. ¿Sí? Y va a llegar momentos en que dices, fíjate, hay momentos en que dices, ¡ay, qué casualidad! Esto era lo que estaba yo pensando, o estas palabras no entendía. ¡Qué casualidad! En la situación de Dios, en el mundo espiritual, no hay casualidades, ¿sí? Dios es el que tiene ahí su presencia. No es por pura casualidad, es porque Dios así lo dispuso. Si tú lees la palabra vas a entender muchas cosas, ¿sí? Y te va a ayudar a ir afrontando esos cambios. Vienen los cambios emocionales. ¿Qué vas a hacer con esos cambios emocionales? Amargura tiene que quedar fuera. Celos tienen que quedar fuera. Envidia y egoísmo tiene que quedar fuera. Soberbia tiene que quedar fuera, ¿sí? Adicciones deben de quedar fuera. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Aferrándote y pidiéndole a Dios que sea Dios quien guíe. Por eso, cuando tú empiezas a entregarle a esas personas que tú estás queriendo que Dios transforme, tú tienes que entregárselas a Dios, Dios las va a transformar, pero tienes también tú que prepararte para esos cambios y cambiar tus actitudes. Porque si esta persona empieza a tener esa relación con Dios y tú quieres seguir con ella, necesitas también tú tener esa relación con Dios. Necesitas ir hacia adelante. Necesitas sostenerte de Dios. Sí. Es muy fácil decir, pues cambio. No, yo voy a cambiar lo físico. Dejo de tomar. Dejo de hacer esto. Dejo de hacer aquello. Sí. Pero ¿con qué sustento tienes? ¿Cuál es tu fortaleza para cuando se vengan esos cambios? ¿Dónde está tu fortaleza si no te acercas a Dios? Cuando Dios está, ahí está tu fortaleza. ¿Sí? Así es que yo te invito a que empieces esos cambios emocionales.
¿Cuál va a ser el inicio de estos cambios? Primero, ¿qué expectativas tienes de cambiar emocionalmente? ¿Qué quieres y qué piensas hacer para que empieces a cambiar emocionalmente? Todo escríbelo. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuáles son tus expectativas? Si ya empezaste los cambios espirituales, tienes infinidad de expectativas. Ahora aquí es cuáles son tus expectativas personales. Mucha gente te va a decir muchas cosas. Se vienen ataques por tus cambios porque no a muchas personas les parece que cambies, porque los vas a confrontar. Tus cambios se van a confrontar. Cuando empiezas a cambiar espiritualmente, esa luz que irradias porque Dios está presente en tu vida va a molestar a muchos. Prepárate, se vienen las cosas fuertes. No porque se te vengan a complicar exageradamente, sino porque tú vas a irradiar tanto el amor de Cristo, tanto la presencia de Dios, que muchos que están en tinieblas les va a lastimar esa luz. Y lo único que tú debes de hacer no es contender, no es pelear con la persona, no es la persona, es todo lo que trae arrastrando esa persona. ¿Cómo te vas a fortalecer? A través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, ¿sí? Ahí tienes muy buenos tips, valga la palabra, para que empieces a ver cómo vas a ir cambiando y por qué la gente va a irse en contra tuya, ¿sí? Empiezas a salir del mundo para entrar al mundo espiritual. Empiezas a salir de un mundo físico, de una forma de pensar, de una forma de razonar del mundo, para empezar a obtener ese conocimiento en la eternidad, ese conocimiento de Dios, esa sabiduría de Dios. La sabiduría no es el conocimiento que tengas, no, es saber aplicar todo lo que hay en tu mente para beneficio tuyo y de los demás. Esa sabiduría que Dios te pone en tu mente llega a tu corazón y empiezan tus actitudes a cambiar. Pero primeramente tienes que ir fortaleciéndote, tienes que ir preparándote porque ya se vienen los cambios emocionales. Ya te fortaleciste en tus cambios espirituales, correcto y perfecto. Ya empezaste a tener esa unión, esa comunión con Dios, correcto, está muy bien. Ahora vamos a empezar a trabajar esa confianza en Dios. ¿Cuál es? Que todo lo más íntimo de ti, que no has podido superar, todo lo más íntimo de ti, que te está lastimando, vas a empezarlo a sacar. Lo vas a empezar a entregar. Muchos de nosotros decimos, es que Dios, si yo oro, Dios me perdona y todo perfecto. No, Dios te perdona, acepta el perdón y el amor de Dios. Pero así como Dios te perdona, quiere que cambies, que vayas cambiando tus actitudes, que vayas confiando más en Él, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Empezar a trabajar tu confianza. Empezar a entender que aquel que le vas a dar tu confianza es una persona, es un ser, es un gran padre que nunca va a cambiar, nunca va a ser diferente, nunca te va a buscar algo malo. Es alguien en quien puedes confiar al 100%. El ser humano se equivoca, el ser humano a veces es traicionero, pero si tú pones los ojos en Dios, como Jesucristo puso los ojos en su Padre, ¿sí? No te va a importar los ataques que se vengan, no te va a importar todo lo que te digan, porque tú vas a estar en esa paz y en ese tiempo con Dios tremenda.
Yo te invito a que vayas viendo esto, ve revisando, ve buscándote un cuadernito donde vayas a apuntar todo lo que se viene de tus cambios emocionales. Ahorita ya empezamos a fortalecernos en esa área. Vámonos a ir, ya estamos fortaleciéndonos en Cristo. Ya estamos con la oración. Ahora hay que darle el paso siguiente. ¿Cuál es ese paso? Señor, voy a trabajar la confianza en ti. Voy a trabajar la fe en ti. ¿Cuál es lo primero que Dios te dice? Ama a Dios con todo tu ser, con todo lo que tienes tú y a tus hermanos, ¿sí? A tu prójimo como a ti mismo. Pero si no te amas tú, no vas a saber cómo vas a amar a tu prójimo. Vamos a empezar a ver cómo te vas a amar tú. ¿Cuáles son esas áreas de tu vida en las que todavía no te amas? ¿Cuáles son esas áreas de tu vida en las que te estás lastimando? ¿Qué áreas son de tu vida que te estás lastimando? Escríbelo. ¿Cuáles son tus expectativas? Así como te dije, escribe las expectativas que tienes de los cambios espirituales. Ahora escribe las expectativas que tienes de tus cambios emocionales. Eso te va a ayudar a fortalecerte y cuando empieces a trabajar los cambios, a que no tengas miedo. Pues bendito sea Dios que me permitió estar con ustedes, estar comentando esto. Yo sé que mi Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, está cerca de ustedes. Van a sentir cada día más la presencia de Él. Van a sentir cada día que Él les acompaña a todo lugar, porque Él nunca se separará de ustedes. Yo sé que en el nombre bendito de Jesucristo, Cristo va a romper con todo aquello que les impedía acercarse a Él. Yo sé que mi Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, va a empezar a ayudarte a esos cambios, a fortalecer esa comunión, a estar cerca de Él. Yo le doy gracias a mi Padre que estás viendo esto, porque de aquí Dios te sigue hablando. No, se terminará el video, pero tú sigue entablando esa conversación de tú y Dios, Dios y tú. Fortalece esa comunión y vas a ver, empiezan los cambios muy hermosos. Bueno, pues que Dios te guarde y te bendiga. Espero que si es de bendición este video para ti, lo compartas con aquellos que crees que también van a ser de gran bendición. Voy a poner tanto en Facebook, voy a poner el canal de YouTube para que puedas ir viendo. Y en Instagram, si tú quieres, ve compartiendo también para que otras personas sean bendecidas. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Seguimos en contacto. Bendiciones.